Entonces, the formal structure of quantum mechanics requires. ¿Qué requiere la estructura formal de la mecánica cuántica? Bueno, entonces requiere un operator, requiere eigenvalues, y requiere eigenstates. Eso es lo que requiere la estructura formal de la mecánica cuántica. Entonces, y con eso nosotros, todas las charlas de esta serie de seminarios de CPTEF Quantum Dynamics, todos los seminarios los hemos construido con un lenguaje, ¿cierto? Es un lenguaje que nosotros nos podemos garantizar que si yo a David le digo, bueno, David, el qué del operador, entonces nosotros sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Entonces uno se pone primero de acuerdo en el lenguaje. Cuando uno se ha puesto de acuerdo en el lenguaje, entonces ya hay otras cosas que uno puede comenzar a modular. Pero si uno no se ha puesto de acuerdo en el lenguaje, ahí no hay nada, ¿cierto? Entonces hay que ponernos de acuerdo primero en el lenguaje. ¿Qué es lo primero que le enseñan a uno en mecánica teórica? Le enseñan el principio variacional y el cálculo de variaciones. O sea, antes de eso no le enseñan nada porque primero se están poniendo de acuerdo en el lenguaje, ¿cierto? ¿A qué me refiero yo, por ejemplo, con trayectoria? ¿A qué me refiero yo con espacio de fase de velocidad, ¿cierto? Porque le dicen a uno, el lagrangiano recibe las coordenadas en el espacio de fase. ¿Y qué es una coordenada de espacio de fase? Que un espacio de fase, ¿cierto? Entonces, por eso es importante nosotros nos ponemos de acuerdo en el lenguaje. Ahora, ¿cómo funciona esto? Entonces, básicamente, el problema más importante de la mecánica cuántica, most important problem of quantum mechanics is the eigenvalue problem. Eigenvalue eigenvector problem. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo les diría lo siguiente. Yo creo que cuando uno va a introducir la mecánica cuántica, uno tiene que introducir el problema de autovalores y de autovectores con un ejemplo. Eso es lo que hace Sakurai. ¿Qué es lo que hace Sakurai? ¿Cierto? Entonces, Sakurai introduce el problema de autovalores y autovectores con un ejemplo. Las personas que nos están viendo en este video, si son nuevos en mecánica cuántica, para que no les vayan a corromper el lenguaje y la semántica. Primero que todo, no vayan a estudiar del CETILI. O sea, CETILI tiene que sacar la cédula para que le den el desayuno en la casa. No lo conoce ni la mamá, ¿cierto? Entonces, el Griffith está bien, pero no comiencen a trabajar con el Griffith. Comiencen a trabajar con el Sakurai. Entonces les voy a mostrar una cosa. Hay dos libros que a mí me gustan mucho para que las personas, de alguna forma, se introduzcan en el lenguaje. Entonces, por ejemplo, está Modern Quantum Mechanics de JJ Sakurai. Entonces, ¿y qué es lo que hace Sakurai? Vale, cuidado. Sakurai en el capítulo 1, realmente él lo llama Fundamental Concept, pero si ustedes ven aquí ven el índice del Sakurai, lo primero que hace es que introduce el experimento de Stern-Garlach, porque con el experimento de Stern-Garlach, Sakurai introduce toda la formalidad y toda la semántica y todo el lenguaje necesario para que nos podamos comunicar en relación a la mecánica cuántica, ¿cierto? Ahora, este otro libro es otro libro que utiliza muy bien el formalismo, me gusta mucho, ¿cierto? Este libro tiene algo
Este libro tiene algo que otros libros no tienen. Este es un libro que combina de manera maravillosa, ¿cierto? La función de onda, el enfoque de la función de onda y la estructura formal de la mecánica cuántica en términos de los qubits, ¿cierto? Pero sin corromper el lenguaje. No podemos corromper el lenguaje. Tenemos que proteger el lenguaje. Es muy importante proteger el lenguaje. Y este libro, a pesar de que, digamos, indaga un poco en la parte de la función de onda, este es un libro que de ninguna forma corrompe el lenguaje. Ahora, ¿quién sí corrompe el lenguaje? Pero yo sí lo utilizo mucho. Este de acá. Este libro, cuando ustedes ya tengan clara cómo ya sean operativos y resolutivos con la estructura formal de la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, este es un libro que pone en contexto varios problemas importantes de la mecánica cuántica. Les voy a comentar, por ejemplo, algunos de los problemas que trabaja este libro, ¿cierto? Son problemas que están al nivel de investigación. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Eh, Primero que todo, teoría cuántica de los campos electromagnéticos libres. Eso es un problema grande e importante de la mecánica cuántica. Interacción de los campos electromagnéticos con la materia. Campos no interactuantes, campos con interacción. Infinitos en electrodinámica, los problemas de renormalización. Teoría cuántica de campos no relativista de partículas interactuantes y sus aplicaciones. Superfluidos, correlaciones de pares entre fermiones y bosones, cuasipartículas en plasmas y metales, lo básico de la mecánica estadística cuántica, la estructura de los átomos, estructura elemental de las moléculas, el formalismo de la integral de camino de Feynman en la ecuación de Schrödinger. Ahora, a lo largo del texto, en uno que otro punto, este man comete uno que otro pecado de lenguaje. Pero si uno ya se ha leído a Sakurai y ha trabajado con el libro de Townsend, entonces uno ya tiene cierta robustez. Eso es como, por ejemplo, cuando, cuando a uno le decían, dizque, venga, ¿quién es? Y le decían, no, no es nadie. ¿Se acuerdan del nadie? Entonces uno sabe que no es nadie, sino que es nadie porque sabe hablar español. Entonces, por más que le quieran corromper a uno el lenguaje, ¿cierto? Y digamos que nosotros, los colombianos, también tenemos el español lo tenemos un poco corrompido, pero pues en la universidad le aprendemos a dar estructura al lenguaje, ¿cierto? Entonces no importa cómo nos hablen a nosotros. Entonces acá a este nivel ya no importa a este man si de vez en cuando en algunas páginas él se le ocurre confundir el kef con una función de onda, no importa porque nosotros sabemos a qué hace referencia el man, ¿cierto? Entonces, ahora, pero a mí me impresiona, si quieren que les diga, me impresiona la claridad con la que este tipo de acá mezcla las funciones de onda con los que es impresionante, pero impresionante. O sea, eh, no tengo palabras. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer entonces en mecánica cuántica? Lo que hay que hacer en mecánica cuántica es que nosotros debemos introducir este problema de acá, que sería el operador A actuando sobre el que es de A' es igual a A' por el que es de A', ¿cierto? Nosotros debemos de introducir este problema de acá. ¿Cómo introducimos ese problema de ahí? Nosotros ese problema de ahí lo introducimos con un ejemplo, ¿cierto? Este es el problema de autovalores y de autovectores, que es el problema, es ampliamente el problema más importante de la mecánica cuántica, ¿cierto? La estructura formal de la mecánica cuántica deriva de acá y entonces ahí es donde cuando uno está aprendiendo mecánica cuántica, uno le pregunta dos cosas, que- o por lo menos nosotros como equipo, como equipito, nos preguntamos dos cosas. Primero que todo, la función de onda, ¿de dónde rayos sale ese problema? ¿Cierto? Porque como divulgativamente, ¿cierto? Los divulgadores como
esa chafa de Javier Santaolalla y muchos otros divulgadores. Entonces siempre hablan de la función de onda. Ustedes en un video de divulgación, cuando han escuchado el KET, es que el KET, no, digamos que eso no es popular para uno hacer un video en YouTube. Y uno hace videos en YouTube para que sean populares. No yo, pero la mayoría de la gente sí. Yo quiero ser popular, ¿cierto? Entonces por eso los YouTubers cantan, yo quiero tener 1 millón de clics y seguidores en mi canal, ¿sí o no? Entonces, pero realmente, si uno de alguna forma está haciendo las cosas medianamente bien, no va a tener tantos seguidores porque la gente no le gusta el que, es que el que requiere que uno construya mentalmente una estructura de lenguaje para la mecánica cuántica y qué pereza. O sea, si uno no va a estudiar mecánica cuántica, sino que simplemente quiere hablar de la mecánica cuántica en un almuerzo y este man sabe mecánica cuántica, mira. Entonces, pues, más bien hablemos de la función de onda. Entonces hay que introducir la función de onda de alguna forma y para nosotros tenemos que mirar, si eso es mecánica cuántica, ¿a dónde va la temperatura? ¿Cierto? Entonces, ese es el punto importante. Ahora, pues vamos a mirar. Sakurai, entonces, from Sakurai's quantum mechanics, we can put into context equation one as follows. Muy bien, entonces a partir de la mecánica cuántica de Sakurai, nosotros podemos colocar esta ecuación de acá, que nosotros la hemos llamado como la ecuación más importante de la mecánica cuántica, ¿cierto? Y digamos, no les estoy exagerando, o sea, uno tiene que saber resolver el problema primero que todo, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, ¿cierto? Entonces, acá eh, el experimento de Stern-Gerlach entonces consideraba lo siguiente. Nosotros deberíamos abrir discusiones por el grupo, discusiones académicas. Hay veces que decimos, bueno, ¿a qué hora nos vamos a reunir? ¿Qué tal cosa, qué tal otra? Pero casi no discutimos académicamente por el grupo. Hay que abrir un foro por el grupo para hablar de física, ¿cierto? En estos días les mando unas imágenes, voy a dar una imagen cada día y digamos algo, discutamos algo sobre las imágenes. Simplemente imágenes sin ecuaciones o de pronto una que otra ecuación por chiquitica. Estos son átomos de plata a una temperatura T, ¿cierto? La temperatura simplemente va a ir porque la temperatura nos va a ayudar a emitir térmicamente los átomos de plata, ¿cierto? Más sin embargo, el experimento Stern-Gerlach considera que hay unos colimadores. Cristian Santiago les mandó a ustedes unos videos que yo les dije que se vieran. ¿Ya se vieron esos videos? Esos videos son muy importantes. Después les voy a preguntar de esos videos. Todavía no, pero después sí. Resulta que los átomos de plata pasan a través de este colimador, ¿cierto? Y lo que decía o lo que planteaba el experimento de Stern-Gerlach era que esencialmente cuando los átomos experimentaban, cuando los átomos experimentaban el campo magnético producido, el campo magnético no uniforme, que es muy importante,
porque como ustedes verán en el video y en algunas diapositivas que yo tengo, es muy importante en este contexto que la derivada del campo de inducción magnética con respecto a Z sea diferente de cero. Esto es súper importante para que se puedan distinguir los espines en el experimento de Stern-Gerlach, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá voy a colocar el sur del condenado imán. Entonces este es el sur. Y resulta que lo que mostró el experimento fue que habían unos electrones que sufrían una deflexión de esta forma y otros electrones que sufrían una deflexión de esta otra. Bueno, pues la mecánica cuántica lo que o lo que puede hacer es que la mecánica cuántica con este problema de autovalores y de autovectores debe poder explicar o no explicar, sino que debe de poder sistematizar y semantizar el experimento. ¿Esto qué significa? Semantizar el experimento significa que yo voy a escribir una ecuación que me describa en términos de un lenguaje lo que está sucediendo en el experimento. No explicar esto porque este experimento lo explica en la ecuación de Dirac, como ustedes se pueden dar cuenta en el video, ¿cierto? Entonces acá hay unos electrones spin up, acá van a ver unos electrones spin down, entonces observen que realmente lo que está haciendo el campo de inducción magnética o todo el experimento es que dado que entran unos átomos de plata, sabrá Cristo con spin que él los separa en spin up y en spin down, ¿cierto? Entonces, realmente cuando nosotros veíamos el libro de Sakura, entonces nosotros decíamos, bueno, entonces acá vienen los átomos de plata, los átomos de plata están entrando a un aparato que lo voy a llamar aparato Stern-Gerlach en dirección Z, y ese aparato me está seleccionando los espines de forma tal que por acá yo voy a tener átomos que tienen un momento magnético spin, ¿cierto? Así es como nosotros los llamamos. El momento magnético spin será H barra medios y por acá menos H barra medios. Y esta es la medida que puede arrojar el experimento. Y eso es muy importante porque en el lenguaje o en la estructura formal de la mecánica cuántica, ese H barra medios y menos H barra medios se llama el autovalor, ¿cierto? Y todos estos electrones que hay acá, entonces se encuentran en un estado cuyo atributo, que es el momento magnético del spin, es H barra medios. Y estos otros de acá se encuentran en un estado cuyo atributo, que es el momento magnético del spin, se encuentra en H barra medios. O sea que son dos estados diferentes. Un estado tiene asociada una medida y el otro estado tiene asociada otra medida. A este estado de acá, nosotros le llamamos spin up en dirección Z, y a este estado de acá nosotros le llamamos spin down en dirección Z. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, realmente, este montaje que yo tengo ahí, ese es un montaje que tiene la capacidad de diseminar o de distinguir las especies de spin, ¿cierto? Entonces, acá esto va a ser, acá salen los electrones.
es con spin-up, están en el estado spin-up en dirección Z y su atributo medible es H barra medio. Y por acá salen los electrones spin-down, ¿cierto? Y su atributo es menos H barra medios. Ahora, la pregunta del millón es esta. Esta ecuación que nosotros dijimos que era la más importante de la mecánica cuántica, ¿cómo puede semantizar en términos del lenguaje o la estructura formal de la mecánica cuántica? ¿Cómo podría semantizar la situación del lenguaje? ¿Cierto? Entonces, de esta forma, resulta que esa cajita de ahí, yo puedo escribir este experimento que estoy realizando, lo puedo escribir así. Puedo decir que hay una estructura matemática que yo llamo operador, y el operador hace referencia al equipo o al instrumento con el que yo estoy midiendo un atributo sobre un sistema físico que está en un estado determinado. Eso significa que la medida sobre el estado spin-up en dirección Z se puede escribir como un operador actuando sobre el estado, ¿cierto? Entonces es un operador actuando sobre el estado y me da un valor del atributo que es H barra medios por el estado. Esto es el problema de autovalores y de autovectores para el estado spin-up. Y también vamos a escribir uno para el estado spin-down. Fz actuando sobre spin-down en Z es menos H barra medios por el get down en Z. Ahí tengo yo suficiente para poder determinar cuál tiene que ser la estructura de ese Z. Y nosotros hemos determinado que la estructura de ese Z, que es el operador, es igual a H barra medios por la matriz sigma Z, que es la matriz de Pauli en dirección Z, y sigma Z es igual a 1, 0, 0 menos 1. ¿Cierto? Entonces, así como yo defino este problema del spin en dirección Z, yo lo puedo definir en dirección X, en dirección Y, ¿cierto? Y entonces me va a quedar la misma vaina. Entonces me va a quedar que el operador Sx es igual a H barra medios por la matriz sigma X. Y aquí sigma X es una matriz que es 0, 1, 1, 0, ¿cierto? Muy bien. Y por acá voy a tener entonces que SY es igual a H barra medios por sigma y sigma Y es igual a 0 menos I 0. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, observen que yo lo que estoy haciendo acá es que los estoy tratando de convencer que el enfoque pedagógico que tiene el Sakurai en el primer capítulo no es otra cosa que un enfoque para introducir un lenguaje. Él ahí no está explicando el experimento de Stern-Gerlach. Es más, estoy seguro que a Sakurai el experimento de Stern-Gerlach le importaba tres pepinos, ¿sí o no? Literalmente. Lo que él está haciendo es que él está colocando en contexto un lenguaje a partir de una situación física. Entonces, si él acá puede introducir, ¿qué puede introducir Sakurai acá? Vea. Entonces, Sakurai introduce elementos importantísimos de la teoría que son los operadores. Introduce los operadores como elementos de medida. Introduce los autovalores, estos son los autovalores, estos dos de acá. Estos son eigenvalue.
Y esto es una verdad. ¿Sí? Entonces, y también introduce los eigenstates. Entonces, dice que va a representar, a esta vaina de esta forma. Oh, maravilloso. Entonces, el man dice, listo, yo cojo con un contexto que eso es algo que a mí me parece que dentro del dominio del aprendizaje, ahora es más importante que el contenido. O sea, un profesor, por ejemplo, podría llevar un contexto a clase y a partir de ese contexto comenzar a derivar contenido. Eso es una vaina que es mucho más significativa de usted comenzar a decir, bueno, teorema, etcétera. Listo. Entonces, esa vaina, las personas hemos cambiado, el mundo ha cambiado, TikTok nos cambió, YouTube nos cambió, ¿cierto? Entonces ya tenemos, todos tenemos una crisis de identidad, no sabemos ni quiénes somos ni para dónde vamos. Entonces, naturalmente, la educación tiene que transformarse de alguna forma, ¿cierto? Entonces, eh, hay que buscarle sentido a la planeación del aula como profesor. Y yo creo que Sakurai fue una persona que visionó eso con muchos años de antelación, porque esto es de 1968. Decía, yo creo que tenemos que visionar que el mundo va a cambiar y que la forma como entregamos conocimiento también tiene que cambiar un poco. Entonces, acá, ¿cómo se está entregando el conocimiento? Lo que estamos haciendo es que estamos definiendo un contexto que nos va a permitir introducir algunos objetos esenciales para trabajar y calcular con mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, y después en un ejercicio de Sakurai, entonces Sakurai dice lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tuviera un aparato de Stern-Gerlach de esta forma, exactamente lo que yo voy a dibujar lo tiene el libro de Sakurai. Entonces, para cuidado. Resulta que Sakurai plantea lo siguiente: ¿qué sucedería en el caso particular en el que yo, por ejemplo, digamos, yo quisiera medir el spin en esta dirección? Entonces yo, con los aparatos de Stern-Gerlach y con estos operadores, entonces yo puedo semantizar el proceso de medida del spin en dirección X, en dirección Y, en dirección Z, bla, 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 bla. ¿Cierto? Entonces, y si yo lo quisiera medir en una dirección arbitraria, esta dirección de acá, entonces yo, por ejemplo, puedo proyectar este vector que me está representando. A ver, este de acá me está representando la dirección arbitraria en la que yo estoy midiendo el spin. Y esa dirección arbitraria está representada en un vector unitario n, que ya se los voy a describir. No se los describo todavía porque necesito poder convencerlos de la parametrización de ese vector, ¿cierto? Entonces, acá la proyección de ese vector sobre el plano XY forma un ángulo de phi, forma un ángulo de phi con el eje X positivo. Y este vector de acá forma un ángulo teta con el eje Z. Si yo utilizo geometría convencional para hacer esta vaina, yo me puedo dar cuenta que este ángulo de acá también se llama teta. Si ese es un vector dirección, recuerden ustedes de sus cursos de árbol lineal que por convención los vectores dirección son unitarios, porque nosotros simplemente queremos que el vector dirección nos apunte en una
orientación particular sin que tenga ningún tipo de injerencia sobre los procesos, por eso sus magnitudes. Entonces, acá voy a escribir lo siguiente. Ustedes se pueden convencer de eso muy fácil. Esto sería seno de teta por el coseno de phi en dirección a x, más seno de teta por el seno de phi en dirección a y, más coseno de teta en dirección a z. Y si ustedes le sacan la norma a ese condenado vector, les va a dar muy fácil. Ahora, ustedes pueden mirar esto de esta forma. Ustedes pueden ver que aquí, si esta es la coordenada x, y, z de ese vector unitario, por lo tanto, esta es la coordenada x, y, 0, ¿cierto? Y de ahí entonces ustedes pueden sacar el siguiente triangulito. Este es el triangulito que se va a formar en el plano XY, este que les estoy dibujando. Listo. Este es X, este es Y y esta es Rho. Rho es la proyección del vector unitario sobre el plano XY. Y esa proyección forma un ángulo de phi con el eje X positivo. Ahora, tenemos otro triángulo que a saber es el triángulo más importante, que es este triángulo formado por el vector unitario, por la proyección al plano XY, o por la altura más bien, ¿cierto? Que sería, naturalmente sería Z, y por la proyección que sería Rho. O sea que tenemos un segundo triángulo por acá. En este segundo triángulo yo tengo que esta vaina de acá es teta, esto de acá es Z, ¿cierto? Esto de acá es Rho y esto de acá es 1, porque es un vector de longitud unitaria. Ahora, resulta que lo que plantea ese problema de Sakurai, que a mí ese problema me parece que tiene cierto grado de curiosidad, porque es un problema donde a partir del problema de autovalores, yo puedo parametrizar un autoestado de algún operador en una dirección arbitraria. Entonces, este es un problema que me muestra a mí que en la medida que yo vaya cambiando la orientación, también el autoestado va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces, eso es algo no menor que es pedagógicamente valioso del enfoque de Sakurai. Entonces, Sakurai dice, bueno, si yo estoy midiendo el spin en una dirección arbitraria dada por ese vector unitario n, entonces yo puedo formular mi problema de autovalores que sería S en la dirección n, actuando sobre quién, sobre spin up en dirección n, esto va a ser h barra medios por up en dirección n. Digamos que aquí la vicisitud es, ¿y ese quién es? Entonces, pero resulta que yo puedo escoger eh, basis kits. Primero que todo, el libro de Sakurai nos enseña a nosotros a escoger base. Saber con qué base estamos trabajando es supremamente importante, ¿cierto? Entonces, up en Z, down en Z, esa es la base, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que el get up en N va a ser una combinación lineal alfa por up en Z más beta por down en Z. Y una vez yo escojo esta base, así como la había parametrizado ahora, entonces yo puedo decir que el get up en N no es otra cosa que una representación de columna alfa beta. Entonces, hallando alfa y beta, yo puedo determinar el autoestado de ese operador S. Ahora, desde el álgebra lineal, yo puedo saber que Sn es es la proyección del operador spin total en una dirección dada por el vector unitario.
Entonces, esa es otra vaina que es de alguna forma muy valiosa acá. Entonces, esto sería S producto punto con el vector unitario n, pero ¿quién es S? S es un espinor con componentes Sx, Sy y Sz, y ustedes se podrán convencer que esto no es otra cosa que H barra medios por el vector sigma, pero el vector sigma es aquel compuesto por las matrices sigma, esto es un espinor. Usando esta información que yo tengo acá, yo puedo hallar quién es alfa y beta, resolviendo un problema de autovalores y de autovectores que tiene un postulado importante de la mecánica cuántica. ¿Cierto? ¿Es cuál? Es que en mecánica cuántica de sistemas cerrados, todos los vectores tienen norma unitaria. ¿Cierto? ¿Eso qué implica? Eso implica que el bracket, pónganme atención, el bracket entre n y n, esto será ¿quién? Un vector fila que sería alfa asterisco, beta asterisco, esto es alfa, beta, ¿cierto? Si yo multiplico estos dos vectores, esto me va a dar que la magnitud de alfa al cuadrado más la magnitud de beta al cuadrado es igual a uno. Muy bien. Entonces, esta es la normalización del estado, ¿cierto? Y entonces ahí es donde le preguntan a uno, venga, y cuando usted normaliza la función, ¿de dónde está normalizando un estado? Entonces o sea, eso hay que precisarlo bien. ¿Es la normalización de la función de onda la normalización de un estado o no? ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante. No es lo mismo la función de onda que el estado. Entonces acá, cuando yo escribo Sn actuando sobre app en n, yo realmente estoy diciendo que esto es S.n, ¿cierto? Actuando sobre el get app en n, y yo voy a representar esto materialmente de esta forma, entonces esto me va a quedar como Sx, Sy, Sz, producto punto con el seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta, todo esto multiplicando o premultiplicando a alfa beta. Entonces, estas son matrices, esas Sx son matrices, entonces me va a quedar así. Me queda como h barra medios que multiplica sigma x, sigma y, sigma z, producto punto con el seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, coseno de teta, alfa beta. Cuando ustedes hacen ese producto que hay ahí, entonces les va a quedar como algo así. Esto les va a quedar como h barra medios por la matriz sigma x, seno de teta, coseno de phi, más la matriz sigma y, seno de teta, seno de phi, más la matriz sigma z, coseno de teta, actuando sobre el vector columna alfa beta. Observen que esta estructura que yo tengo ahí, chicos y chicas, eso es perfectamente regular con el álgebra lineal. Ahí no estoy cometiendo ningún pecado matemático por ningún lado. Porque es que estas son matrices 2 por 2 que actúan sobre un vector columna que es 2 por uno. O sea que ahí pues eh, seguimos por la senda de la rectitud.
matemática, ¿cierto? Muy bien. Cuando yo reemplazo las matrices de Pauli, que ustedes ya discutimos ahora las matrices de Pauli, entonces acá está SY, SX, por acá está SZ, entonces las reemplazamos. Esto me va a quedar así como H barra medios, factor. Esta primer matriz de acá, entonces me va a quedar así, me va a quedar cero seno de teta, coseno de phi, seno de teta, coseno de phi, cero. Más cero menos i seno de teta, seno de phi, y seno de teta, seno de phi, cero. Más coseno de teta, cero, cero, menos coseno de teta. Listo. Y esta estructura que yo tengo ahí, entonces me va a premultiplicar a ese que es de acá, que es alfa beta. ¿Sí o no? Entonces ya sumemos esas matrices. Si nosotros sumamos estas matrices acá, entonces me va a dar h barra medios. Esto me va a multiplicar acá el coseno de teta. Entonces voy a sumar este término con este término y factorizo el seno de teta. O sea que esto me queda seno de teta, factor de el coseno de phi, menos i por el seno de phi, ¿cierto? Esto me queda como el seno de teta por el coseno de teta más i por el seno de phi. Esto es menos coseno de teta. Listo. Entonces, esto me queda así. Yo puedo utilizar acá la identidad de Euler y acá también. Esto me va a quedar como coseno de teta, seno de teta por e a la i por phi y seno de teta, esto es menos i por phi, esto es seno de teta e a la i, actuando sobre alfa beta. Y sucede que esto es igual al autovalor por alfa beta, porque ¿qué es lo que nosotros estamos calculando? Estamos calculando esta parte de acá. Y nosotros sabemos que esto es igual a h barra medios por el get up en n. Pues entonces reemplacemos eso ahí y ya vamos a ver que se nos va a formar un sistema de ecuaciones. Ahí se nos va a liar un poquito la situación por un par de minutos, pero no más, ¿cierto? Ya después nos vamos a salir por la tangente. Entonces, se va h barra medios con h barra medios y a partir de ahí nosotros vamos a tener las siguientes ecuaciones. Presten mi atención, por favor. Esta ecuación de acá, que yo la llamo la ecuación de normalización, la voy a etiquetar como la ecuación 2. Listo. Y me va a salir coseno de teta por alfa más beta por seno de teta e a la menos i phi es igual a alfa. Entonces tengo esa ecuación. Alfa coseno de teta más beta seno de teta por e a la menos i por phi es igual a alfa.
Bueno, esta ecuación 3. Y la ecuación 4 sería que alfa por el seno de teta por e a la i por phi menos beta por el coseno de teta, esto es igual a beta. Entonces uno dice, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Pues, ¿cómo les parece que no? Porque esas dos ecuaciones son linealmente dependientes. O sea que ustedes no pueden utilizar las dos ecuaciones para darle solución al problema. Necesitan una tercera ecuación, que es exactamente lo que ustedes hacían cuando vieron álgebra lineal, ¿cierto? Entonces, cuando vieron álgebra lineal, entonces ustedes necesitaban una cuarta ecuación, que era la magnitud de una tercera, la magnitud de alfa cuadrado más la magnitud de beta al cuadrado igual a uno. Esta es la ecuación 2 que yo había especificado más arriba, pero hay una cosa muy importante y eso también es mecánica cuántica, eso es lenguaje de la mecánica cuántica. O alfa o beta, observen que la matriz sigma y, la matriz sigma y es una matriz que tiene entradas complejas. Entonces, la mecánica cuántica admite, y no solamente lo admite, sino que lo requiere con desespero, que los espacios vectoriales utilizados para representar la mecánica cuántica deben de ser complejos. Entonces, estas constantes de superposición que yo tengo acá son constantes que van a ser números complejos. ¿Cierto? Ahora, lo curioso de la mecánica cuántica es que ustedes pueden escoger alfa va a ser un real y beta, entonces beta va a ser imaginary. ¿Pero por qué? Pero entonces póngale cuidado. Vamos a mirar una cosa. Yo originalmente voy a trabajar con el estado acá, entonces let's consider the state, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo acá con el estado, ¿cierto? Si yo trabajo acá con el estado, yo puedo decir que esto es ab n, esto es igual a alfa por up en z más beta por down en z. Como esos son números complejos, o sea, yo voy a partir del hecho que son complejos y les voy a mostrar que si yo hago alfa real o complejo, no importa. No importa, bueno, acá no lo llamemos imaginar, no que llamémoslo complejo para ser más preciso. Entonces, resulta que yo puedo escribir lo siguiente, voy a escribir esto como la magnitud de alfa por e a la i teta sub alfa por a en z, más la magnitud de beta por e a la i teta sub beta por el get down en z. Pónganle cuidado que esto es lo que yo les estoy mostrando acá. Esto es una parte fundamental de la semántica, de la mecánica cuántica y se llama la inmaterialidad de la fase. Eso significa que ustedes un estado lo pueden multiplicar por la fase que les dé la berraca gana y no pasa nada, ¿cierto? Y eso tiene que ver en sí con la naturaleza y el origen o la concepción filosófica del estado en mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Yo voy a coger
y voy a factorizar e a la i alfa, que multiplica a la magnitud de alfa y entonces me va a quedar la magnitud de alfa por a pen z más beta que multiplica a e a la i teta beta menos teta alfa por down en z. Observen que, vale, cuidado, este ket que yo tengo acá, este ket que yo tengo ahí, este ket es idéntico, solamente ese ket, a este que yo tengo acá. Porque esta fase que yo tengo acá es una fase inmaterial, lo que se llama un trivial phase. ¿Y por qué? Ah, les voy a mostrar. Porque resulta que el cálculo del bracket entre app y n y app y n, vamos a hacer ese cálculo. Entonces, el bra, ¿quién sería el bra? El bra sería e a la menos i por alfa que multiplica a. Bra de app en z por la magnitud de alfa. Y como la magnitud de alfa es un real, pues queda así la magnitud de alfa, ¿cierto? Más el bra down en z por beta. Bueno, esto realmente acá yo metí las de caminar porque esto tenía que ser la magnitud de beta. Más la magnitud de beta por e a la menos i, teta alfa menos teta beta. Este es el bra. El ket, entonces acá multiplico, si ustedes donde este bracket de acá, entonces lo multiplico por e a la i por alfa que multiplica a la magnitud de alfa por a pen z más beta más beta. Ah, bueno, pero entonces acá hay que sacarle magnitud. Más la magnitud de beta por el seno de teta por eh, a la i teta alfa menos teta beta por down en z. Pero, ¿cómo sé yo que la fase es inmaterial? Porque cuando yo estoy haciendo el cálculo de ese bracket, entonces ustedes pueden ver con toda la claridad del caso que se cancelan las fases. Y cuando yo calculo este bracket, con más claridad, ustedes observen una cosa. Venga, yo sí decía, yo de dónde rayos me habrá sacado este seno, es que este seno no va ahí. Ese seno me pegó una embolatada, llevo embolatada con ese seno como 2 minutos buscándole el padre a ese seno y no lo encuentro. Más fácil encuentrar uno padre a Nicolás Petro que al seno de teta que había ahí, pues. Entonces, muy bien. Y el cálculo de este bracket, cuando ustedes realizan el cálculo, les va a dar la magnitud de alfa cuadrado más la magnitud de beta al cuadrado. Observen que desde que yo esté portando la fase relativa acá, yo puedo escoger a alfa como real. No tengo ningún problema escogiendo alfa como real. Lo puedo hacer, de hecho.
Desde que acá, en este término, yo tenga la diferencia de las fases. Porque la fase que va al frente de todo el que es una fase global, es una fase trivial o inmaterial. Dicho eso, yo lo que voy a hacer es que voy a escoger la ecuación 3, ¿cierto? Entonces voy a decir lo siguiente. From equation 3, de la ecuación 3 ustedes pueden notar que entonces yo paso el alfa coseno de teta para el lado derecho y me va a quedar esto como beta seno de teta por e a la menos i por phi. Entonces igual a alfa que multiplica a 1 menos coseno de teta. Pero si yo utilizo las identidades del ángulo doble, S1 menos alfa, entonces me va a quedar acá alfa. Espera un segundo, yo hago una cosa. Bueno, antes de hacer esto, voy a hacer lo siguiente. Esta será la ecuación 3 4 esta es la ecuación 5 voy a sacarle la magnitud al cuadrado de la ecuación 5. Let's obtain the magnitude square of equation 5. Listo. Si yo le saco la magnitud al cuadrado de la ecuación 5, observen que la magnitud al cuadrado de este e a la menos i phi se va, porque la magnitud sería e a la menos i phi por e a la i phi por el conjugado, porque la magnitud al cuadrado es z por z asterisco, entonces eso se va. Entonces, aquí la magnitud al cuadrado sería beta seno de teta e a la menos i por phi beta seno de teta por e a la i phi. Bueno, esto tendría que ir asterisco acá. Y esto sería alfa. Como es real, simplemente lo elevo al cuadrado. Listo. Entonces de acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que se va este con este, entonces esto me va a quedar la magnitud de beta al cuadrado por el seno al cuadrado de teta, pero la magnitud de beta al cuadrado es 1 menos alfa al cuadrado por la condición de normalización. O sea que esto me da alfa al cuadrado que multiplica a 1 menos coseno de teta. Resulta que hay veces que trabajar con los ángulos enteros es un problema, entonces yo típicamente recomiendo en estos casos tan particulares que ustedes trabajen con los ángulos medios. Listo. Bien. Entonces vamos a mirar cómo queda esta vaina. Ustedes, sobre todo la audiencia que nos ve por el canal, pueden verificar que este es un ejercicio del capítulo 1 del libro de Sakurai. Esos son ejercicios que casi todos tienen una finalidad pedagógica. Véanlo acá, es el ejercicio 1.11. Vean que ahí está la gráfica en coordenadas esféricas. 1.11. Listo. Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que voy a decir que entonces beta, la magnitud, bueno, pero entonces eso ya lo cambié. Me queda 1 menos alfa al cuadrado por el seno cuadrado de teta, pero ¿quién es seno de teta? Seno de teta es 2 seno de teta medios coseno de teta medios. Igual a alfa al cuadrado que multiplica a 2 seno cuadrado de teta medios. ¿Listo?
Y como esto está al cuadrado, entonces eso queda a la 4. Esto me va a quedar acá como, me queda 4 por 1 menos alfa al cuadrado, seno cuadrado de teta medios, coseno cuadrado de teta medios, esto es igual a 4 alfa al cuadrado por el seno a la 4 de teta medios. Listo. Bien, se cancelan cositas, se cancelan acá cositas. Este de acá se va con unos de acá, entonces esto me va a quedar como 1 menos alfa al cuadrado, coseno al cuadrado de teta medios, esto sería alfa al cuadrado. Si yo paso, yo premultiplico este menos alfa al cuadrado por este coseno, esto me va a quedar así. Esto me va a quedar que en el lado izquierdo tengo coseno cuadrado de teta medios y esto va a ser igual a alfa al cuadrado, factor del seno al cuadrado de teta medios más el coseno al cuadrado de teta medios. Casi que, a ver, entonces esta vaina de acá simplemente es un 1. Eso significa que ya tengo, ojo chicos, ya tengo el valor de alfa y como es un real, entonces maravilloso, vea, tengo que alfa es igual al coseno de teta medio. Esto es un ejercicio de mecánica cuántica uno como Dios, la Santísima Virgen, Mickey Mouse, Topollillo, Buda, Ala y todo el mundo mal. ¿Cierto? Esto sí es un ejercicio de mecánica cuántica. Uno donde hay, digamos, un sabor del formalismo. Utilizamos los operadores, los quets, eso es lo primero que hay que saber utilizar. Hay que aprender a maniobrializar con los quets eh, y los operadores. Parte de ser resolutivo en mecánica cuántica implica eso, uno conocer bien el lenguaje. Ahora, lo que yo quiero es beta, pero beta está muy fácil, porque beta lo puedo sacar de la ecuación 5, ¿cierto? Simplemente despejo de la ecuación 5 a beta. Entonces, ¿cómo me queda beta? For beta, let's use equation 5. Listo. Entonces, según la ecuación 5, beta es igual a alfa por 1 menos coseno de teta dividido el seno de teta por e a la menos i por phi. Voy a reemplazar las identidades del ángulo doble y voy a reemplazar lo que yo sé ya de antemano que vale algo. Muy bien, entonces reemplazo alfa que me da coseno de teta medios, 1 menos coseno de teta, entonces habíamos dicho que era 2 seno cuadrado de teta medios, dividido el seno de teta, habíamos dicho que era 2 seno de teta medios, coseno de teta medios, y ese e a la menos i phi lo subo acá como e a la i por phi. Listo, cancelemos cositas. Este coseno se va con este coseno, este cuadrado se va con este seno de teta menos de acá, este 2 se va con este 2 y por lo tanto beta nos queda seno de teta sobre 2 por e a la i por phi, que es exactamente el resultado al que Sakurai pide que nosotros lleguemos en el ejercicio 11 de la edición 3. Observen que acá nosotros hemos maniobrado con todo tipo de estructuras y de elementos del lenguaje de la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, uno se comienza a habituar a hacer esto. Eso es un hábito, simplemente un hábito. Cristian Camilo, una pregunta. ¿Usted a cuánto está de la universidad? Más o menos cuánto se demoró usted llegando a la universidad. Yo me voy yendo de acá a las
Normalmente, si hay que llegar temprano, voy a las 40 más o menos. Pero, si camino normal, Pero 15. con ese Pero sueño si tan berraco que corro, tiene, más bien corro, vaya de una vez. vale, aunque si corro como 15. No, mentira, no, No, corro como 10. no, donde usted corra con el sueño que tiene, y se queda dormido corriendo. Me- Listo. Muy bien, ya vamos a acabar. Entonces resulta que yo tengo mi ket, therefore, el problema me pedía, venga, dígame por favor, cuál va a ser el autoestado del operador spin en una dirección arbitraria n, y llegamos a la conclusión que es coseno de teta medios a pen z más seno de teta medios e a la i por phi por down en z. Ese es el estado él es el estado de spin up en una dirección arbitraria teta phi, ¿cierto? Observen que acá nosotros hemos utilizado la superposición, el operador, la representación del ket, la proyección. Esto es un ejercicio realmente que evoca lo que significa verbalizar a la mecánica cuántica, semantizar a la mecánica. Una cosa interesante para ustedes y para las personas que nos están viendo, esto va a ser naturalmente, esto será un nuevo episodio de Do You Speak Quantum Mechanics, ¿cierto? Porque realmente eso es lo que nosotros decimos, pero hay algo interesante que yo quisiera que ustedes notaran en el capítulo 1 del Sakurai, y que eso diferencia considerablemente al Sakurai de otros libros. Solamente es hasta la sección 1.7 que el Sakurai realmente habla de la función de onda. Esa sí es una brutal. O sea, el primero introduce todo el lenguaje formal en el espacio de los quets y los operadores antes de decirle al autor, oiga, hay una vaina que llama función de onda, ¿cierto? Entonces, eso no es convencional en los libros de mecánica cuántica. Siempre comienza con la función de onda. ¿Qué haga? ¿Por qué? Porque es que la función de onda la función de onda es guarda esa relación con la física convencional a la que nosotros hemos estado acostumbrados en los cursos básicos de física. Pero realmente lo que hay que hacer cuando un estudiante o una estudiante van a aprender mecánica cuántica desde cero, hay que reformatearles el cerebro. No le podemos dejar ese hilito con el pasado, ese hilito con el curso de ondas, ese hilito con el curso de electromagnetismo, ese hilito con el curso de física matemática. No, hay que cortarle el hilo y decirle, yo le voy a enseñar a usted algo desde cero, completamente nuevo, un lenguaje nuevo, una estructura nueva. Ah, o sea que esta vaina se parece más o menos a lo que yo vi en ondas. No, no, no. Hay que cortar el cero para que sea una persona competente en mecánica cuántica. Ahora, ¿qué es la función de onda para ustedes y aquellos que nos escuchan? La función de onda es esto. Por ejemplo, si ustedes tienen un estado arbitrario, entonces arbitrary state, entonces esto es el ket de alfa. Ese ket de alfa, yo no sé qué es ese ket de alfa. Yo ese ket de alfa lo puedo representar en diferentes bases, pero resulta que a mí me puede dar por representarle una base continua. Cuando a mí me da por representar una base continua, yo puedo hacer esto. Yo puedo decir que voy a proyectar este ket en la base X. ¿Quién es la base X? Gracias por preguntar, porque casi nadie pregunta eso. Muchas gracias por preguntar, Cristian Camilo. Entonces, partiendo de la pregunta que hace Cristian Camilo, les voy a contar una cosa. Resulta que hay unos operadores
especiales que son el operador de posición y el operador de momento. Él actúa sobre un autoestado del operador posición y obviamente van a obtener el autovalor del operador posición. Lo mismo, el operador momentum actúa sobre un autoestado del operador momentum, entonces va a ser igual al operador momentum por el autoestado del operador momentum. En lo que yo estoy haciendo acá es que estoy definiendo los dos problemas de autovalores y de autovectores para operadores que tienen espectro de autovalor continuo. Es decir, que el valor que puede tomar X' o P' es esencialmente cualquiera. No está restringido como el autovalor del operador SZ que puede ser H barra medios o menos H barra medios. No. Esos autovalores del operador posición y el operador momento pueden tomar cualquier valor en el rango que define el autovalor. Por eso se llaman espectro continuo de autovalores. ¿Cierto? Ahora, cuando yo proyecto un estado sobre una base continua, que es una base autovectora de un operador que tiene un espectro continuo de autovalores, así es como se ve que estamos semantizando acá la mecánica cuántica. Eso es un lenguaje que solo nosotros podemos entender. Alguien lo intentó con José Luis y vea cómo le fue la cabeza, ¿sí o no? Entonces, por eso es bueno que nosotros estructuremos un poco este lenguaje. Entonces, cuando yo proyecto un estado arbitrario sobre una base, que es una base autovectora de un operador, un espectro continuo de autovalores como es el operador posición, esto es la función de onda psi sub alfa en representación de posición. La función de onda no es otra cosa que la representación de un estado en una base continua. Eso es lo que es una función de onda. Por lo tanto, acá también yo voy a tener una función de onda en el dominio del momentum. Entonces, la función de onda en el dominio del momentum sería pi sub alfa. Entonces, esto sería la proyección. Ah, bueno, entonces esta función de onda va a ser una función del momentum P. Y esto sería la función, a ver, sería la proyección más bien del estado alfa sobre el estado P. Listo. Esas son las funciones de onda. Entonces, ¿será que nosotros podemos arrancar a distinguir la función de onda de un jet a partir de ahora? No es lo mismo. Faltan muchas cositas. En la próxima charla podemos hablar más a profundidad de la función de onda y cómo a partir de yo conocer la estructura formal de la mecánica cuántica, de hecho, puedo llegar a esas ecuaciones que tienen esos libros como el Griffiths. Y uno dice, en esos libros, dicen, no, es que el valor esperado del momentum es la integral sobre X de la función de onda asterisco por la derivada de la función de onda de X con respecto a X. Y queda uno, uy, Dios mío, bendito que esta vaina parra. Ah, bueno, entonces acá falta naturalmente, falta el menos IH barra por acá. Vamos a aprender a entender eso que hay ahí. ¿Eso qué es? Eso es el valor esperado, ojo, ese es el valor esperado del operador momentum para un estado arbitrario representado en la base de posición. No es para cualquier momento. A eso me refiero yo. Uno tiene que tener claridad semántica para saber de qué está hablando. Entonces, en los libros de mecánica cuántica, ¿de qué nos hablan cuando nos escriben esto? Eso es muy importante entenderlo y el grueso de la población de la mecánica cuántica. Naturalmente, para poder entender esto, chicos, uno tiene que
construir de manera acuciosa, diría yo, el lenguaje y la estructura formal de la mecánica cuántica, ¿cierto? Vamos a grabar esto. Entonces, creo que no grabo. A ver, listo. Muy bien. Bueno, entonces, en la próxima sesión, para que vayamos retomando lentamente, hablemos de la función de onda. Y también hablemos por qué la función de onda realmente es un objeto que a nosotros no nos sirve. Voy a apagar acá.